Bienvenidos, bienvenidas a este espacio de los lunes de la llave Psi. Un placer estar por acá. Hoy en simultáneo, espero que esté saliendo todo bien en Instagram, Facebook y YouTube. Así que bueno, por aquí estamos reencontrándonos en este lugar y en este tiempo que espero, bueno, se vuelva a ser habitual. Así podemos reflexionar críticamente y discernir que de esto se trata la multiplicidad que propone la llave Psi. Bueno, todos los datos y medios de contacto, ustedes ya saben, los van a encontrar en la descripción del canal, que de paso, si quieren, suscríbanse, no cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo para que el canal pueda crecer. Sin más demoras, vamos a entrar a desarrollar esto que quedó como ahí picando la semana pasada y que si bien ya había sido tema hace, parece mentira, pero ya pasaron 3 años, yo lo quería retomar porque a esta altura nos permite como hilar un montón de conceptos que venimos recorriendo, como ser propiamente el recuerdo, el olvido, la repetición, la compulsión y lo que es la reelaboración, la resignificación. Y en el medio vamos a ir tocando temas centrales que los quería como volver a traer, pero ya aportando algunas otras cuestiones, como vamos a ver la transferencia, que es un tema central, como vamos a ver la represión, que es un tema central, como vamos a ver la resistencia, que es un tema central, etcétera. Así que esa va a ser la propuesta. Como siempre, saben que la idea de este espacio es que se animen a comentar, participar, preguntar, proponer, todo lo que ustedes quieran. Bien, entonces, ¿de qué se trata esto? Esta es una elaboración teórica de Freud que tuvo su antecedente en 1899 con otra, porque antes de entrar específicamente en lo que es recuerdo, recordar, repetir y relaborar, que así es como se llama literalmente, pero antes de entrar ahí, quiero hablar de otra de sus obras de 1899 que se llamó Sobre los recuerdos encubridores, y que fue un precedente para que él pudiera llegar a este desarrollo que fue posterior. Estamos hablando de recordar, repetir y reelaborar 1914 y esto que acabo de decir sobre los recuerdos encubridores de 1899, es decir, 15 años antes. Y en este sentido aparece por primera vez esta cuestión del recuerdo encubridor, aparece la amnesia de los primeros años de vida y especialmente referida a lo que es la sexualidad infantil. Superficialmente se nos van a aparecer, me refiero a estos recuerdos encubridores, como inocentes, triviales, indiferentes, es decir, que en general van a cumplir con éxito su labor defensiva, que es para lo que están. Nos van a despertar curiosidad, pero no van a generar conflicto o displacer sintomático, como sí va a suceder con lo que vamos a ver después. Es decir, que los que sé, hola Carla, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Aquellos que sean ocasionalmente conscientes dejan cuanto mucho una sensación de extrañeza por su carácter incierto. Son los que aparecen como si fuera por casualidad. Sabemos que nada es así, pero vamos a decirlo de esta manera.
en algún momento del proceso analítico. De hecho, podemos decir que todos los recuerdos infantiles son encubridores, irrefutables. Acuérdense acá, empieza a jugar lo que es la realidad psíquica, es decir, la memoria en ese sentido es traicionera. Nosotros permanentemente estamos reacomodando y muy difícilmente un recuerdo sea copia exacta de cómo lo hayamos vivido. Hola Ana María, ¿cómo te va? Bueno, hoy que estoy por Instagram te metes también por Facebook. Hoy justo estoy, creo, o por lo menos me parece que, bueno, no, Instagram dice que está como avisando que se unan, pero en teoría debería estar saliendo. Decía que eh, aparecen en algún momento del proceso analítico y que todos van a ser refutables porque al estar cargados de imágenes, que esto es lo que sucede en ese periodo infantil, pueden estar distorsionados, de hecho es muy probable que así lo sea, y que por supuesto la elaboración surge posterior, es un proceso a posteriori. Entonces, dicho esto, los recuerdos encubridores van a ser recuerdos falsos o distorsionados y que por supuesto, dada esta elaboración posterior, se van a formar para cubrir otros recuerdos que son considerados no aceptables. Y es acá donde viene la cuestión y que me da el pie para lo que vamos a ver ya sí concretamente con el tema de hoy. Porque estos anteriores no son un problema en sí, sino que pueden ser una forma de defensa psicológica y pueden dar lugar a confusión si no son bien entendidos. ¿Está? Quería hacer esta introducción porque fue el precedente de la obra, ahora sí, de 1914, que tiene el nombre de la charla de hoy, y que es lo que les decía, que voy a repasar y expandir, aprovechando todo lo que venimos recorriendo respecto a la repetición, que es precisamente, hola Roxana, ¿cómo te va? Bueno, ahora ya sé que Instagram me está saliendo también. Que es precisamente el primer elemento que Freud detecta en sus inicios cuando aplicaba, acuérdense de este punto, aplicaba la hipnosis a sus primeras pacientes histéricas, es así como empezó, para luego, al darse cuenta que ese método no era efectivo, implementar la asociación libre porque se dio cuenta que no todos eran sugestionables y ahí es donde el método perdía efectividad. Ya saben, dudas, preguntas, comentarios, para eso están habilitados los chats. Pero tampoco todos se prestan o logran cumplir esta regla fundamental del psicoanálisis, que ¿cuál es? La asociación libre. No todos a los que se les pide, bueno, asocie libremente, diga lo primero que se le ocurra, lo pueden o lo quieren hacer. Por lo que ahí va a resaltar la importancia de prestar atención a lo que el paciente repite. Y es acá donde ya nos metemos con esta cuestión de la repetición. Freud va a hablar de un inconsciente que es dinámico. Entonces, lo que se reprime está ligado a una carga afectiva que es muy intensa. Por eso precisamente es que es reprimida.
pero al mismo tiempo empuja por salir, por hacerse consciente. De hecho, ahí es donde viene el conflicto. Y lo va a hacer a través de la repetición que el paciente vive sin darse cuenta, como ya vimos con la charla de compulsión a la repetición, y si no, la pueden ver y unir con esta. Es decir, recordamos a partir de lo que repetimos. Si se acuerdan, Freud decía que ahí donde hay una laguna del recuerdo es porque justamente anida un trauma. Entonces, no nos va a resultar fácil recordar haciendo un ejercicio, un esfuerzo de memoria, sino que esto se va a poner en evidencia a partir del acto repetitivo. Y a través de la asociación libre, Freud trataba de llegar al significante a medida que el sujeto pueda ir venciendo las lagunas del recuerdo, esto que les acabo de decir, y el vencimiento de las resistencias de la represión. Y más que de olvido, deberíamos hablar de una retención del recuerdo, porque cuando el paciente retoma esos sucesos, suele agregar que en realidad eran cosas que ya sabía, pero que nunca se puso a pensarlas. En otras palabras, que esto también ya lo hemos hablado, nunca quiso saber que sabía lo que no quería saber que sabía. Además, otras tantas veces, estos recuerdos encubridores de los que hablaba al principio, vienen a restringir nuevamente con la máscara del olvido años enteros de la infancia que quedaron borrados de la historia del sujeto. En este punto es maravilloso lo que habitualmente podemos ver desplegarse en una terapia, donde vuelven como a cobrar vida, justamente con todo ese monto afectivo con el que habían quedado retenidas en la memoria inconsciente. Y como vemos, en realidad, ese olvido no es olvido como tal, sobre todo en los casos de neurosis obsesivas, donde opera más bien como un destructor de conexiones, suprimiendo todo tipo de relaciones causales y aislando los recuerdos entrelazados. Pensemos que, en general, es imposible revivir recuerdos de una etapa muy temprana de la infancia, los primeros años de vida, cuando se vivieron sin ninguna posibilidad de comprensión, pero que luego sí pueden ser interpretados y asimilados por el sujeto a través, por ejemplo, de los sueños, que por algo Freud va a considerar la vía regia de acceso al inconsciente. ¿Se va entendiendo hasta acá? De modo que, en la medida en que no recordemos nada de lo olvidado o lo reprimido, lo vamos a revivir. Aquello que no se puede justamente traer mediante este esfuerzo mental y que no sale a través de la vía de la palabra, va a salir como acto, por algún lado tiene que salir. No lo vamos a reproducir como recuerdo, sino como acto. Lo repetimos sin saber que lo repetimos. Acá está el punto. Es como el eterno día de la marmota.
Y un ejemplo de lo que se ve en la clínica, es decir, imaginen que surge esto. Actualmente una persona verbaliza conflictos con la autoridad, jefes, bueno, cualquier persona que porte algún tipo de autoridad. Y por supuesto, no nos vamos a acordar, esa persona no nos va a decir de haberse rebelado contra los padres, o tampoco va a recordar, mucho menos todavía, el fracaso de su investigación sexual, de su saber sexual, de su curiosidad sexual. Pero sí se va a quejar muy fervientemente de que esto tiene problemas con cualquier persona que le dé órdenes. Por ahí también se queje de que las cosas no le salen bien, que no puede terminar las cosas o que no puede terminar de entender. Así es como se repite, como se revive. Y lo más paradójico es que en general, al momento de pedirle a ese paciente, eh, justamente que asocie libremente y que ya viene teniendo un largo historial de repeticiones patológicas, nos vamos a encontrar con que no sabe qué decir. En el momento de la asociación no encuentra las palabras. Mientras está en terapia, no se libera justamente de esa compulsión a la repetición y nos lleva a entender que esta dinámica es la forma muy especial que tienen estos pacientes para empezar a recordar. Entonces, esto es el sentido puntual que tiene la transferencia. Cuando se habla de transferencia en la escuela psicoanalítica, a fin de cuentas, no es más que otra repetición, pero la repetición de un pasado olvidado, no solo sobre los padres, sino sobre todo lo que se está reviviendo en el presente, pero que ahora se transfiere al analista. ¿Para qué? Para que lo pueda interpretar y lo pueda devolver al paciente, se lo pueda mostrar. El paciente necesita verlo afuera para poder verse a sí mismo. Ahora, la gran pregunta, ¿cómo hacer que el paciente abandone esa pulsión a la repetición que sustituye la pulsión a recordar todas las relaciones y actividades donde se manifiesta ese conflicto? Bueno, porque acá ¿qué pasa? Cuanto mayor la resistencia, más va a quedar el recuerdo sustituido por el acto repetitivo. La cura va a empezar cuando en esa relación terapéutica se establece lo que llamamos una transferencia positiva. Pero ojo, no demasiado, porque ahí corremos el riesgo de que la relación quede desvirtuada. Es cuando esto se va del encuadre terapéutico y termina siendo más un vínculo amistoso. Cuando la transferencia es demasiado positiva o tierna, vamos a decirlo en estos términos, termina justamente quedando por fuera todo lo que sea para contrarrestar la otra parte, que sería justamente el poder mostrar la parte no tan tierna, la parte dura, la parte difícil, la parte incómoda, la parte que no le va a gustar, donde el paciente, entre comillas, nos deja de querer. Es una ambivalencia lo que debe darse.
como si de verdad estuviera poniendo en ese lugar a los padres. Entonces, ¿los padres qué hacen? Son al mismo tiempo aquellas personas que nos quieren, pero también que nos ponen límites, quienes también a veces deben ser duros y a veces hasta nos deben castigar, entre comillas. Este es el punto. Entonces, es así donde podemos, o mejor dicho, el paciente puede comenzar a adentrarse en los recuerdos y en los síntomas. Y por supuesto que esto no es un lecho de rosas, porque a medida que se va metiendo en ese malezal del inconsciente, es ahí donde la transferencia cambia y ya no le empieza a gustar tanto. Ahí es donde se vuelve hostil o se vuelve muy intensa, pero hacia el otro lado, y ahí donde el recuerdo queda encubierto por la repetición y la resistencia empieza a acompañar el proceso. El riesgo grande en ese momento es que el paciente abandone porque dice, no, bueno, yo típicos casos, al final me voy más angustiado de lo que vine, supuestamente buscaban un lugar de esto, de absoluta ternura, es decir, contención, empatía, acompañamiento, que por supuesto todo eso debe estar, pero también debe estar lo otro. Ya sea en un extremo o en el otro, no estaríamos ayudando. Nadie dijo que el proceso deba ser justamente un proceso ni eh, totalmente placentero ni totalmente angustiante. Oscila, es ambivalente. Yo diría que justamente nadie viene porque esté demasiado bien, entonces va a haber quizás hasta más momentos de lo displacentero y de lo incómodo, que es lo que hay que justamente integrar y trabajar, que de lo otro. Entonces, es en ese momento cuando se establece la transferencia negativa que vuelve con toda intensidad aquello que estaba reprimido, esto es, inhibiciones, tendencias inútiles, rasgos de carácter que nos hacen mal, y van a ir entrando a medida que vamos bajando la censura de la represión al campo de acción de la cura, para que el paciente los empiece a ver como algo real de su ser, que, lo que dije hace un ratito, debe integrar y no expulsar. Y para que el psicólogo ayude en ese proceso a ponerlo en palabras, a verbalizar lo que nunca se ha dicho ni tuvo nombre. ¿Está? ¿Venimos bien hasta acá? ¿Preguntas, comentarios, dudas? Bueno, hasta ahí la repetición. El segundo aspecto es el recordar, o mejor dicho, esto está al revés. Eh, Arrancamos por la repetición, que es lo que se pone de manifiesto en el proceso, que en realidad, según como lo veamos, porque obviamente que primero es asocie libremente para que trate de recordar, como no recuerda, y se pone esto a través del acto repetitivo, ahora sí viene el recuerdo propiamente dicho. Es decir, para lo que el sujeto va a tener que evitar responder a esa pulsión repetitiva para que logre recordar. El tema acá es
que la repetición se vive como una realidad objetiva. Hay un goce en ese padecimiento. El sujeto se ha acostumbrado a que es así, lo ha naturalizado, lo ha normalizado y que no puede hacer nada con eso. Carla, por eso al principio de la terapia el terapeuta le explica que no todo va a ser color de rosas, hay que trabajar. Exactamente, eso es lo primero que yo aclaro. Es decir, trato de desmitificar, bueno, primero obviamente ver las expectativas, qué se entiende qué entiende el sujeto por una terapia, el motivo de consulta, etcétera, etcétera, y desmitificar muchas de estas cosas que yo me tomo el tiempo de hacer. Así, mira, esto no va a ser un camino relajado ni simple, para que después nadie se sienta traicionado ni estafado. Hay que trabajar, tal cual. Y no es fácil y no es para tibios, no es para cobardes. Es arremangarse y hay que pasarla mal para después poder estar bien. De esto se trata. Y hay pocos que están dispuestos a vivir el proceso de pasarla mal. Es como un duelo. Y esto es el duelo de quién estoy siendo para convertirme en ese que quiero ser. Y esto no es magia, no es recetas, no hay tips para esto, no hay manual. Es trabajar en uno y va a surgir la angustia, va a surgir la resistencia, porque ese que estoy queriendo dejar de ser no se va a muy amablemente retirar así nomás. Se va con un portazo, dejando vidrios rotos, gritando, pataleando. Bueno, este es el punto, ahí está el conflicto. Eh, por eso el movimiento, ¿de qué se trata? Es sustituir la repetición automática por el recuerdo. Lo que habitualmente es hacer consciente lo inconsciente. Pero al hacer consciente, duele, porque no nos gusta, porque queremos ser perfectos, cosa que no existe, porque creemos que o quisiéramos que no tuviéramos nada malo, cosa que no existe, malo entre comillas, ¿no? Malo para nuestra propia lupa. Es decir, no hay algo que sea, salvo que hablemos de una estructura, pero fuera de eso, esto es la manera justamente en cómo nos percibimos, es modificar eso. Y hasta que eso suceda y podamos integrar y aceptar, duele. ¿Por qué? Porque tenemos muchísimos miedos en el medio. Miedos a dejar de ser queridos, a quedarnos solos, a que nos rechacen, a que, bueno, miles de etcéteras. Y justamente como se trata de lidiar con aquellas partes menos gratas y las que más padecemos, que por algo estaban olvidadas, nunca va a ser un proceso indiferente y que puede empeorar los síntomas antes que mejore. Esto es como eh, la noche siempre es más oscura hasta que sale el alba. El mero inicio del tratamiento ya apareja un cambio de actitud, ya dice muchas cosas, un reconocimiento del problema, un atisbo de conciencia, de hacernos cargo de que el tema es de uno y que ya no nos queda nadie a quien echarle la culpa. Y como dije antes, allanar así el sendero para que el sujeto pueda empezar a reconciliarse con sus partes reprimidas, que son las que se manifiestan en los síntomas, que también se van a poder agravar
e incluso aparecer otros desconocidos. La cuestión en este aspecto es que sepamos que son agravaciones necesarias y pasajeras, y subrayo esto de pasajeras. Pasajeras dependiendo obviamente de nuestro trabajo, ¿no? Y en ese punto los tiempos son nuestros. Y también en ese punto es relevante no claudicar a la resistencia, lo que dije hace un rato, y abandonar el proceso, porque que esto aparezca nos indica que estamos bien encaminados, no al revés. Es ahí donde más necesario se hace poder justamente resistir la resistencia. Carla, siempre hay que dejar al paciente con dudas al irse de cada sesión para que vuelva. Bueno, qué comentario el que acabas de tirar, porque no muchos se bancan eso tampoco. Es otro de los mitos que derribo, porque la mayoría te viene buscando respuestas, esto que sea las recetas, los manuales, y no se bancan la incertidumbre. Acá está la cuestión. Las supuestas certezas que, claro que no existen y son propias del psicótico, alivian porque nos dan una supuesta tranquilidad, por supuesto ilusoria, eh, pero donde el supuesto ahí profesional se pone en un lugar que no le corresponde para nada, que es en el lugar de un supuesto sabedor, justamente, que lo sabe todo, un lugar omnipotente que es totalmente engañoso. Y el error es dejarse seducir por eso, porque después, obviamente, al darse cuenta de esta desilusión, la culpa va a recaer en el analista. Sí, se nota, Carla. Yo me analicé varios años, dice, se nota. Y lo has hecho bien, claramente. Pero insisto, la mayoría no busca eso, porque es como no sé si vieron esa imagen de la cola para las respuestas fáciles o las verdades incómodas. Bueno, siempre las respuestas inmediatas y fáciles van a tener mucha más popularidad. Bueno, y justamente hagan una analogía de esto con que tenemos, imagínense que tuviéramos monstruos enjaulados en un sótano y que ahí los dejamos a su suerte, abandonados, y que gritan por nuestra atención, que es justamente a través de los síntomas y las enfermedades, o llevándonos a repetir conductas que nos hacen mal. Bueno, pueden aflorar ahí pulsiones desde los niveles más profundos del inconsciente que todavía no se habían manifestado. Esto que en otras palabras es en términos de Jung lo que llama la sombra. Todo aquello que no ha sido integrado, que son aspectos de nuestra personalidad y que ha sido reprimido, resurge con toda esta carga de furia reprimida. El proceso de la cura va a llevar a que el sujeto empiece a hacerse cargo de su historia, llevando al recuerdo y a la puesta en palabras aquello que antes lo derivaba al acto. Se va a hacer así un entremedio donde esa persona
es ahora capaz de decidir, y esto es lo importante, qué hace con eso donde antes era solamente conducido, conducido obviamente por el inconsciente, ¿no? Ana María, en principio todo es verdad lo que sucedió y los recuerdos incubridores. Claro, exacto, es así como lo vivimos y tampoco tiene sentido entrar en ese análisis, es decir, bueno, pero a ver, esto fue tal cual así o no así. Lo importante es cómo uno lo siente, porque esta es la realidad que no podemos negar. Es como cuando se trata de invalidar una emoción. A ver, si nos ponemos a filosofar si una emoción es real o es ficticia, la estamos sintiendo, eso le da entidad y punto. Después ya es otra cuestión si tiene un sentido, no lo tiene, pero ya de por sí tenemos que hacer algo con eso que nos está pasando y desde ese lugar validarla sin ninguna, sin ninguna excusa. Em, entonces, en esto que yo decía recién, el paciente empieza a ser protagonista de su propia vida y no un pasajero. En su época, acuérdense que Freud lo que hacía era recomendar a sus pacientes para cuidarlos, cuidarlos de qué, de cualquier daño que pudiera traerle justamente este pasaje al acto de las pulsiones, que se comprometiera a no tomar ninguna decisión importante mientras durara el tratamiento. Decisión importante, ¿a qué se refiere? Vinculada con una carrera, el trabajo, la pareja, por ejemplo, aquellas cosas que realmente muevan el amperímetro. Y esperar el momento del alta. Bueno, como esto en tiempos actuales es bastante poco factible, es decir, nadie va a esperar hasta llegar al alta para decidir si se separa, si se casa, si deja una carrera, si deja un trabajo. Sí, por lo menos tratar de esperar un tiempo razonable a que se establezca esta transferencia y tomar una decisión lo más consciente posible. La recomendación a tiempos actuales, ¿cuál sería? A ver, no decidas en caliente, no decidas en la cresta de la ola, enojado, angustiado, deprimido, porque es garantía de decidir mal. Es, aguantemos que pase un poco todo esto y que puedas decidir con la mayor claridad posible. La mejor manera de refrenar esa compulsión a la repetición está justamente en el manejo de la transferencia y convertirla en un motivo de recordar a ver, ¿cómo decirlo? ¿Cómo explicarlo mejor? Esto pensémoslo así. Esto es una repetición que se va a tratar de satisfacer en el presente y con una cierta persona, un deseo, que puede ser realizado o fantaseado, con un objeto de la infancia de ese sujeto. Desde ahí va a estar puesta al servicio del principio de placer. Es decir, porque también se repite ese deseo fantasiado edípico de la sexualidad infantil, aunque nunca haya tenido satisfacción. Por eso, cuando vimos pulsión de vida y pulsión de muerte, hablábamos que esta cuestión de la repetición es inherente al humano y es inevitable,
Pero hay repeticiones buenas y hay repeticiones malas, hay repeticiones conscientes y hay repeticiones inconscientes. Entonces, acomodando un poquito esto, reconociendo en cierto modo sus derechos y dejándola actuar libremente en un sector determinado, conseguimos hacerla de alguna manera inofensiva y hasta útil. La transferencia va a cumplir la función de hacer surgir delante nuestro todas esas pulsiones patológicas que estaban ocultas. Y es ahí donde entra en juego la reelaboración. ¿Está? Entonces, la idea sería convertir esa compulsión en un motivo de recordar, es decir, que la podamos poner al servicio del principio de placer, lo que yo decía hace un rato, repetición buena. Carla, todos creen que el terapeuta tiene la verdad y esta es nuestra. Exactamente. Bueno, ahí está también otro mito, como decir, mira, acá no hay respuestas. En todo caso, esto es una pantalla para que el otro se pueda reflejar, se pueda conocer y se pueda responder. Por eso no es para todos. Por eso tiene mucho más éxito aquello otro, donde sí te van a revelar supuestas verdades. Bueno, cada quien. Por eso tampoco un análisis así no es para todos, porque implica un hacerse cargo que no todos. Entonces, cuando el paciente coopera con el tratamiento en el sentido de respetar su proceso y su encuadre, ahí logramos darles a los síntomas una nueva significación desde la transferencia y reemplazar lo que vulgarmente llamamos neurosis por una neurosis de transferencia, que es la que puede llevar a la cura. Cuando hablo de neurosis, por supuesto me estoy refiriendo a un conflicto inconsciente que va a ser justamente causado por esos deseos infantiles reprimidos. Freud habló de 3 tipos de neurosis: la histérica, la fóbica o de angustia y la obsesiva, que ya hemos visto, y si no, vean los casos que hemos analizado donde se fueron viendo los diferentes tipos, cada una con un funcionamiento psíquico, rasgos de carácter y síntomas específicos. Por ende, la transferencia lo que va a hacer es crear esta zona intermedia entre la enfermedad y la vida, o entre pulsión de muerte y pulsión de vida, entre tánatos y eros. Y a través de esta zona va teniendo efecto la transición desde la primera a la segunda. El nuevo estado lo que hace es integrar todos los aspectos de la enfermedad, pero reconstituida en una enfermedad artificial. Y remarquen esto, sobre la que podemos actuar. Artificial porque nosotros la hemos generado, nuestra psiquis la ha generado. O esa conjunción entre justamente lo psicosomático. Y este último punto de la reelaboración, si hacemos un resumen hasta acá, tenemos que el paciente llega sin recordar nada, es solo un repetidor
hasta que logra empezar a hacer algo con sus resistencias, oscilando en esto de la ternura y la hostilidad, que hasta que se establezca puede llegar a amenazar con irse o empezar a presentar, esto es lo típico, que por ahí empieza a ausentarse o se olvidó o le pasaron un montón de cosas. Eh, Pasado esto, empieza a recordar y ahora tiene que reelaborar, que es darle un nuevo significado para, habiendo comprendido, empezar a comportarse de otra forma y cambiar su posición frente al goce. Esto no es solamente como otro mito, bueno, ya está, ya me di cuenta. No, ahora es, bueno, te diste cuenta, no hay excusas para tomar acción, para moverte, para cambiar. Si no, no tiene sentido. Esto es la integración, que es unir la comprensión con la acción, la cabeza con el cuerpo. La libido pasa de estar posada sobre el síntoma a transferirse al analista. ¿Qué hace esto? Permite que la resistencia pueda ser también reelaborada. Ahí es donde la resistencia deja de ser un enemigo externo y la podemos reelaborar a favor nuestro. Y ese triunfo sobre la resistencia empieza comunicándola, cuando antes había sido ignorada o rechazada. Hay un curso específicamente que doy sobre enfermedad y sentido, donde se trata precisamente de registrar lo que nos dice el cuerpo y que tratamos de silenciar o acallar con la cabeza. Y entender que cuanto más luchemos o pretendamos eliminar, más fuerte esto se hace. Entonces, el camino no es ni la lucha ni el enojo, sino la integración y la compasión. Misericordia, acordar con las propias miserias. También hay una charla sobre eso. Solo así llegamos a descubrir esas pulsiones reprimidas que son las que le dan de comer a la resistencia. En todo caso, lo que tenemos que dejar es que el proceso siga su curso, se desarrolle sin apurarlo, ni evitar o tratar de tomar atajos en las partes más dolorosas. Cuando más dentro de la sombra estamos o con los síntomas que más asco nos da. Miriam, ¿cómo te va? Darle lugar a los sentidos, sí, sí, por más repulsión que nos provoque. Es decir, hacer más que esperar por esperar la nada misma, porque el tiempo sin trabajo es solo tiempo, y dejar desarrollarse un proceso que no puede ser ni evitado ni acelerado. Como todo, si sabemos dar tiempo, e insisto, un tiempo trabajado, no un tiempo vacío, el resultado nos va a poner en un estado, en una posición muy diferente, en otra conciencia. Esto hagan la analogía con cuando estamos cocinando algo rico. Si lo apuramos, si el tiempo de cocción es de 1 hora y lo queremos hacer en media,
se va a quemar. Y si lo sacamos, perdón, si lo queremos hacer en medio, lo vamos a comer crudo. Y si lo dejamos, se va a quemar. Entonces, hay que dar el tiempo justo. Esto es integrar esos aspectos de nuestra personalidad que nos son desconocidos y que nos son poco deseables a nuestros ojos, poco queridos. Aceptar el proceso fundamental, sí, que es lo que nadie quiere. Pero todos quieren saltar esta parte. Y en realidad, el proceso lo es todo, porque todo es proceso. Habremos crecido en autoconocimiento y seremos capaces, desde ahí, de ceder o no, esto ya es otra cuestión, ceder o no a nuestros deseos, empezar a tomar decisiones y hacernos responsables de esas decisiones, aceptando ganancias y pérdidas, a no culpar más a nadie, a ser más maduros y auténticos, pero ya desde un nuevo yo, que nos va a permitir también relacionarnos de una manera mucho más sana, porque vamos a ser mucho más congruentes con nosotros y con los otros. Y que las repeticiones que elijamos seguir viviendo van a ser, bueno, las que nos hagan bien, las sanas. En definitiva, la vida en sí está basada en repeticiones. Todos tenemos que seguir medianamente pautas, ya sea de convivencia, de cotidianeidad, que no es rutina, pero unas ciertas costumbres y hábitos que más o menos acostumbramos a hacer. Y justamente ahí nuestra tarea es tratar de seguir encontrando lo único dentro de esa cotidianeidad. Carla, el camino es lograr vivir con humildad y no rechazar a los ignorantes, sino darse cuenta de nuestros sentimientos. Totalmente, porque aparte nosotros hemos estado también en ese lugar y que seguramente habrá otros que estarán en comparación a nosotros vamos a seguir siendo los ignorantes si nos medimos por ello. Entonces no tiene sentido esa competencia. Es justamente volvernos cada vez más humildes para poder integrar adentro y afuera, donde se podrá dar una mano, pero no rechazar, porque si no estaríamos rechazando partes también nuestras. Mira, practicar la aceptación a lo que nos pasa nos va a hacer libres del profundo dolor que se ubica como señal del conflicto del trauma. Exactamente, exactamente. Aceptación plena, sí, sí. Bueno, esto dicho así parecería fácil y es lo más difícil, es lo más difícil. Porque, insisto, nadie quiere asumir ese dolor. Y no es remover otro mito por remover, sino para transformar, no hay otra manera, porque si nos escapamos se sigue presentificando, es decir, se hace presente en nuestra historia y se repite, volvemos al comienzo. Lacan, y acá es donde lo voy a unir con lo que fuimos viendo de compulsión a la repetición. Lacan plantea dos escenarios frente a la repetición.
mucho trabajo sentir, dice, mira, ni hablar. La repetición compulsiva y la repetición que retorna como algo nuevo. Esto es muy interesante. La primera apela a esto que les decía hace un rato. El fantasma, en términos lacanianos, articulado a un semblante, de manera que tenemos que seguir la huella para detectar la marca del otro en el sujeto. Se trata de aislar ese semblante, ese rasgo, para empezar a separarlo del sujeto. Y también va a separar la repetición de la memoria, dejando la memoria en la dimensión del principio de placer, como aprendizaje. Líguenlo con lo que vimos la semana pasada, por eso también me interesaba unirlo con esta charla. Como aprendizaje y no como melancolía, no una memoria nostalgiosa, una memoria significativa, una memoria valiosa, es decir, recordar para no repetir, y la repetición como aquello que une lo igual con lo distinto, porque como diría Nietzsche, nunca lo que se repite es lo mismo. La repetición exige permanentemente lo nuevo, aunque mantenga la huella del otro, siempre algo diferente surge ahí. Y esto es lo que decía, ¿se acuerdan esta famosa frase de Heráclito? Nadie se baña dos veces en el mismo río. Es decir, volvamos al ejemplo del día de la marmota. Así nos pase 800 veces lo mismo, no es exactamente lo mismo. Nadie es tan ignorante, por no decir otra cosa, como para que las 800 veces sea exactamente igual. Uno se hace, que esto es otro punto, lo cual lo agrava, pero es como decir, bueno, ¿cuántas veces necesitas? Hay gente que necesita 2, 3, 10, 20, 100, 500, pero llega un momento donde reacciona o la circunstancia, y esto líguenlo con el karma, si incorporamos la dimensión espiritual, llega un momento donde las circunstancias nos van llevando contra la pared para que reaccionemos o reaccionemos, porque si no, esto se termina volviendo pura pulsión de muerte. Acá está el punto. Entonces, nunca un hecho se repite, un hecho, una persona, exactamente igual. Miriam, uno cae en que repetir desilusiona porque parece que volvés al punto cero, pero no, es escalón por escalón, paso a paso avanzo. Exacto. Esto es como decir, dentro de las capas de la cebolla, bueno, seguimos en la cebolla, pero es una capa distinta. Parece, como muy bien dice Miriam, que se vuelve exactamente al mismo lugar, pero nunca es al mismo. Lo cual esto también deja una ventana de esperanza. Eh, y lo que se repite es un punto de esa identidad significante, es decir, la identificación con ese otro, donde hay un algo que quedó reprimido primigeniamente, ese algo de lo perdido es lo que vuelve como repetición. Repetición, que va a decir Lacan, además va a ser estructurante del sujeto. Acá Kierkegaard, el filósofo, aportaba además el tema del tiempo, que no es un tema menor, porque tenemos
Acuérdense, el tiempo del sujeto y los tiempos del inconsciente, que no son los mismos. Sabemos que el inconsciente no sabe de cronologías. Reedita hoy lo que pudo haber pasado hace 50 años, pero como si lo estuviera reviviendo ahora. Entonces, para ir ya terminando, Lacan va a equiparar la repetición al goce. El goce va a ser en Lacan lo que la pulsión de muerte es para Freud. Y toda repetición conlleva una pérdida. Por eso es tan difícil dejarla, porque no queremos perder ni a las bolitas. Por eso estas 800 veces la que yo decía, cada una implica una pérdida, que es esto de en algún momento te vas a cansar o terminas perdiendo la vida. Ana María se va elaborando, adelantando, retrocediendo y reimpulsándose. Exacto, el proceso no es nunca lineal. Nunca una segunda vez podrá ser como la primera. Entonces, la repetición de goce funciona como un mecanismo de pérdida. El significante se va a establecer como aparato de goce, se articula representando a un sujeto ante otro significante. Y ese rasgo único es la marca para repetir en la cadena de significante. Como dije hace un ratito, la repetición instaura una pérdida que va a ser el objeto que causa la repetición y que va a ser causa de deseo y también plus de goce. Como causa se va a ligar a la repetición en tanto búsqueda del objeto perdido por estructura y como plus de goce para la recuperación de ese goce perdido, ese saldo negativo. Hola Rodrigo, ¿cómo te va? Entonces, no quiero terminar sin una breve mención a Jung, que ya lo hemos mencionado, pero quiero volver sobre un par de sus frases más conocidas. Una, lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino, y que lo que aceptas te transforma, lo que niegas te somete. Por ende, negar una verdad, por más dolorosa que sea, nos condena a que nos persigan esos fantasmas a los que hacía mención Lacan, reviviendo una y otra vez la pesadilla de aquello que no queremos aceptar. Carla, desapegarse es la recuperación. Sí. No apegarse, diría yo, porque desapegarse se lo suele confundir con indiferencia, y no es indiferencia, es un equilibrio entre el desapego y el apego, un punto medio ahí, que es una sana distancia. Ana María, repetición igual a pérdida, lo explicas despacito, sí. En esto que Lacan va a asociar la repetición al goce, es decir, para él, acordate este punto, que el goce va a ser lo que para Freud es la pulsión de muerte. Entonces, toda repetición, acordate esto que dijimos hace un rato, nunca va a ser igual. Por más que parezca, como decía Miriam, no es igual. Por ende, implica de por sí una pérdida. Consciente e inconsciente ya es otro cantar, pero implica una renuncia.
Y esto ya es estructural, ya venimos constituidos de esta manera. Como lo quieras ver, hasta espiritualmente ya se nos ha enseñado de esa forma. Y si no, podemos ir a los libros sagrados. Es decir, ya partimos de un paraíso perdido, ya desde el vamos. Y si lo querés mirar desde la parte psicoanalítica, también partimos de un cierto paraíso perdido, que era esta cuestión del útero materno, donde había también una cierta plenitud o completitud, fusión. A partir de ahí, justamente, se trata de asimilar todo lo que se va perdiendo, todo lo que tenemos que ir renunciando. Y cada decisión implica una renuncia. Entonces, como hablábamos de que inevitablemente repetimos, así integremos, hagamos todo este proceso y tengamos las repeticiones que consideramos buenas, esto implica también asumir lo que vamos a perder. Todo esto que decíamos, bueno, crecer implica asumir la pérdida de aquel que fui, hacer ese duelo, renunciar a cierto tipo de goce. Ahí está la cuestión. Y después que cada decisión va a implicar siempre lo mismo. Es un corrimiento. Siempre va a estar la renuncia a algo. El tema es ¿a qué? No sé si ahí se entendió un poquito mejor. En realidad pierdo, pero a la vez gano. Exactamente. Porque quizás hasta le dé un sentido a ese movimiento por mínimo que sea. Repetimos porque, aunque sea doloroso, ahí hay un gozo. Exacto. Lo importante es modificar la posición de aquello que me hace gozar. Este es el punto. Por eso, al fin de cuentas, lo que repetimos es una cierta forma de goce. Entonces, la diferencia va a estar en dónde está la forma de goce, en una repetición buena o en una repetición mala. Entonces, en conclusión, para poder traer el contenido reprimido, el terapeuta apela a la transferencia, que va a oscilar entre positiva y negativa. Primero positiva, después negativa. Y que termine siendo un mix. Y lo que sana siempre es el vínculo. Esto también es muy importante, porque por mayores habilidades que pueda tener un terapeuta, lo que sana es el vínculo. Si no hay conexión, si no logra llegar, si no logra movilizar, si no logra conmover, no funciona el proceso. Y acá va a estar su habilidad de poder justamente acomodarse al lenguaje, a que ese paciente pueda entenderlo, pueda recepcionarlo. Si la resistencia es importante, mayor será la repetición que se va a manifestar como sueños recurrentes, bueno, la típica relaciones tóxicas de copiar y pegar, síntomas, enfermedades. Y la reelaboración finalmente sucede cuando la resistencia es aceptada e integrada para llevarse como síntoma posible, como una cruz que podemos cargar. Ahí es cuando se libera lo reprimido y se transforma el pasado. Por eso es que hablamos de una reelaboración.
¿Está? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Algo que haya quedado en el tintero? ¿Quedó claro? Bueno, espero que sirva. Y por supuesto, como siempre les digo, pidan temas que les interesen, secciones que les interesen, bueno, lo que ustedes quieran para poder seguir dinamizando el espacio. Es que sí, de eso se trata, es un síntoma. A ver, la ilusión de esto es creer que voy a lograr erradicar mis sombras, y no. Iluminarlas es hacer las paces, por eso yo hablaba de misericordia, con decir, bueno, me doy cuenta que tengo esto, puedo hacer algo con esto, lo puedo sobrellevar, lo puedo asumir y sobre eso puedo decidir. Esto es como decir, una persona ansiosa, imaginemos para hacerla simple, ¿puede dejar de ser ansiosa? No. Lo que puede dejar es de hacer algo que le resulte patológico con esa ansiedad. Lo que logra hacer es encauzar esa ansiedad de una manera que le resulte útil. La ha logrado transformar. Este es el punto. Porque si no, estamos tratando de negar un aspecto que es propio de nuestra personalidad. Como decir, bueno, a ver, esto es una cuestión que la tengo, me guste o no. En la medida en que pueda hacer algo con eso, es que la puedo encauzar para un fin que me resulte mucho más útil. Bien, no, gracias Miriam, por favor, gracias ahí por los aportes. Bueno, gracias Ana, como siempre, Carla, Roxana, Rodrigo, bueno, gracias por estar ahí y, como siempre digo, temas que les interesen, insisto sobre esto, lo vemos. Y bueno, será hasta el lunes que viene, mismo horario. Muchísimas gracias. Chau, chau.